Muy bien, bienvenidos una vez más a este nuevo encuentro con Iván. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estamos? Pues muy Muy bien. bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que si bien ya hemos tratado en algunos otros encuentros, pero este tema está dedicado un poquito a aclarar algunas cuestiones que están referidas a las personas en general que escuchan el video, pero en particular a los alumnos del curso. Porque los alumnos del curso se van encontrando con distintas cuestiones que pasan con los fragmentos de alma, ¿sí? Nuestra parte de nuestras conciencias que están atrapadas en hechos traumáticos, ¿sí? Correcto. Puede ser no sé, me están ahorcando, puede ser en la muerte, ¿no? Y entonces ahí pasan distintas cuestiones, ¿sí? Correcto. eh, que frenan al fragmento, ¿no? Miedos, no entender qué pasa, estar atrapado en las circunstancias, porque claro, como yo les explico, el fragmento tiene dos problemas básicos. Uno, que donde está no hay tiempo. Entonces todo se repite, queda como anclado ahí. Y el segundo problema que tiene es que no, o sea, no se le puede hacer uno de los objetivos que tiene la terapia regresiva, que es la abreacción, es decir, permitir que el fragmento drene todo eso en lo que está atrapado, que quedó allí, que tiene que ver con el trauma justamente, y no lo puede hacer básicamente porque no tiene cuerpo. ¿No? O sea, yo cuando me enojo y golpeo la mesa, estoy descargando energía. Bueno, el fragmento no tiene cuerpo. Entonces, ¿qué hace? Utiliza el cuerpo de hoy del consultante para descargar emociones, sensaciones, decir lo que no dijo, esto que me mataron, esto que... O sea, todo eso lo descarga, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Puede quedar atrapado porque cree que hay un juicio, porque tiene miedo, porque no sabe dónde ir, porque somos heredados, tenemos heredado del creador la facultad de ser co-creadores, y entonces como yo co-creo lo que creo, si yo creo que no hay nada después de la muerte, con eso me encontraré, ¿no? Entonces a veces nos encontramos con eso. Y justamente en lo que vamos a tratar hoy, que es sex, ¿no? De los reveladores, que en dos palabras recordarnos quién es y con quién canaliza, así para que la gente se ponga en autos, eh, tiene varios capítulos que justamente se llaman dramas de reencarnación, ¿no? Que abarca mucho más que esto que yo estoy describiendo, pero vamos a intentar de hacer un resumen para que todos ustedes se puedan ilustrar sobre esto. Así que todo tuyo, Iván. Bueno, como siempre, pues a pesar de que intentamos que las temáticas de los encuentros que hacemos sean específicas y en este caso, pues eh, se plantea el encuentro porque hay unos alumnos de vuestros cursos de terapia regresiva que se encuentran pues con una serie de situaciones y necesitan cierta información para poder gestionar lo que está ocurriendo en esa regresión, ¿no? Pero para poder entender todo esto, pues siempre hay que hacer un mínimo de antecedentes, que es lo que venimos haciendo en las pasadas sesiones y que es fundamental. Como hay mucho de qué hablar, pues vamos a empezar rápidamente y así ponemos en situación. En caso contrario, habría que verse otros vídeos de los que hemos estado hablando sobre la reencarnación para poder entender algunas cosas. Entonces, muy rápidamente vamos a dar unas pocas pinceladas. Entonces vamos a decir que, bien, somos seres multidimensionales. Esta es una primera premisa que es fundamental para entender. Esto implica que nuestra conciencia no está solamente aquí en la experiencia humana, sino que tenemos un árbol de conciencia que implica varios niveles de experiencia, niveles en los que hay un entorno de existencia diferente. Hay, imaginaos, pues 7 niveles y en cada uno de esos 7 niveles, la conciencia que somos reparte personajes que van teniendo experiencias de todo tipo, ¿eh? Aquí el gran propósito del espíritu es experimentar todas las posibles experiencias, toda la variabilidad infinita de experiencias posibles. Entonces, si nos referimos a la existencia humana, pues la existencia humana sería el séptimo nivel dimensional, un nivel muy denso, un nivel con una limitación de la operativa de la mente como diseño de la experiencia muy acusada,
con una involución de valores muy acusada, una experiencia realmente extrema, en un escenario que nos dicen además que es particularmente extremo, que es el planeta Tierra, conocido por nosotros como el planeta Tierra. Pues bien, aquí lo que establece el árbol de conciencia, desde un nodo superior de conciencia, por ejemplo, que puede estar en el sexto nivel, se establece para el séptimo nivel un drama de reencarnación. Un drama de reencarnación es un gran ciclo de reencarnaciones con unos propósitos de aprendizaje que vamos a obtener por medio de la interacción, de las experiencias que vamos a tener aquí con los personajes en cada una de las vidas. Nosotros, como estamos sometidos al tiempo lineal, pensamos que las vidas son lineales. Tenemos una vida como romano, otra como ciudadano de la Edad Media, otra en el presente y otra dentro de 1000 años en el futuro, y así. Pero en realidad no son simultáneas, no son sucesivas, sino que son simultáneas. Bueno, estos son un poco los antecedentes. Entonces, la clave es entender para cuando queremos enfrentarnos a las diversas posibilidades que surgen en una regresión hipnótica, en la cual estamos haciendo una terapia al paciente. El paciente ha venido a nosotros porque tiene algunos traumas que se ve incapaz de resolver él por sí mismo y entonces acude a solicitar una ayuda. Nosotros le vamos a prestar una ayuda que es una ayuda espiritual, es una ayuda profunda, porque la información espiritual, pues precisamente se diferencia de la información de la psicología tradicional en que tiene como contemplación de la problemática un abanico mucho mayor. Nosotros nos vamos a fijar en cuestiones que por dar un poco de esquema organizativo pueden ser cuestiones del ciclo de reencarnaciones que tenemos establecido en el escenario en el que estamos, por ejemplo, ciclo de reencarnaciones de la experiencia humana de la Tierra, pero también vamos a poder resolver cuestiones que impliquen experiencias de otros ciclos de reencarnaciones a nivel estelar, en otros escenarios. Dentro del de la Tierra vamos a poder estudiar cuestiones que tengan que ver con otras vidas de esta línea temporal, con vidas de otras líneas temporales, incluso con cuestiones genealógicas de nuestros antepasados, en los que también tenemos un cierto arrastre de cuestiones kármicas de unos antepasados a otros, porque el diseño de la experiencia humana está realizado así. Bueno, en cualquier caso, aunque hay una gama muy diversa de cuestiones que se puede encontrar un terapeuta regresivo con su paciente, tiene que tener en cuenta algunas cuestiones que son básicas y son las siguientes. Vamos a empezar a enumerar. Primera de ellas, la visión sucesiva que tenemos como personajes humanos hace pensar que hemos tenido ya algunas vidas previas. En esas vidas previas hemos tenido pues una serie de experiencias que han podido dejarnos unos traumas pendientes de resolver. El karma precisamente se puede contemplar como un almacén en el que entran cuestiones para resolver y salen cuestiones resueltas. Pero como en una misma vida puede no darse la entrada y la salida, en una misma vida tener un conflicto y entenderlo y resolverlo en la misma vida, como eso puede no ocurrir, pues para eso está el mecanismo kármico, en el que el ciclo de reencarnaciones entero se considera como una sola vida, aunque tiene diferentes secuencias. Por lo tanto, tú puedes estar generando karma en una vida y estar resolviéndolo en otra vida. Entonces se van trasladando de una secuencia vital a otra cuestiones no resueltas. Esto es una cosa que es lo primero que hay que tener claro. Otra cosa que hay que tener muy clara es que, aunque nosotros estemos pensando en la cuestión de los ciclos de reencarnaciones como algo lineal, en realidad se están produciendo desde el punto de vista de la conciencia superior que lanza a los personajes a las diferentes experiencias del ciclo. Desde ese punto de vista se produce de forma simultánea. Y esto tiene unas consecuencias. Si fuese una experiencia, el ciclo kármico sucesiva, entonces las vidas posteriores no podrían influir en las anteriores. Pero como realmente lo que ocurre es que todas las experiencias son simultáneas, entonces hay un factor adicional que tenemos que tener en cuenta, y es el segundo que estoy enumerando hoy, y es que una vida posterior
puede resolver el problema kármico producido y no resuelto aún en una vida anterior. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que se entienda esto. Un terapeuta regresivo se encuentra con que el consultante le refiere una vida pasada y en esa vida pasada, según el tema que se ha querido tratar en la terapia regresiva, pues resulta que ha tenido una experiencia de conflicto muy potente que le ha dejado un gran trauma y que se ha trasladado, se ha arrastrado a el resto de experiencias del ciclo de reencarnaciones. Fíjate que ya no digo hacia adelante, sino que es una cuestión pendiente de resolver en el entero ciclo. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que a pesar de que nosotros estamos contemplando un ciclo de reencarnaciones de manera simultánea, sin embargo, la conciencia que establece estas experiencias sí que las establece en un cierto orden. Este orden implica que las experiencias, algunas experiencias se realizan con personajes de muy bajo nivel de conciencia, muy baja comprensión y discernimiento espiritual, con lo cual muchísima entrada de karma en el almacén y muy poca salida. Y otras experiencias se producen con personajes con un nivel de conciencia muy alto. Nivel de conciencia que decimos que podría ser el de final de ciclo de reencarnaciones. Y entonces, con este nivel de conciencia alto, es al revés. Hay muy poca entrada en el almacén del karma y mucha salida, porque como tienes un nivel de conciencia muy alto, ya prácticamente no hay conflicto que se te resista, los entiendes todos los que van sucediendo en tu vida, y además estás, debido a tu elevación de nivel de conciencia, debido a tu evolución espiritual, liberando muchísimos conflictos previos de todo el ciclo de reencarnaciones que estás comprendiendo cabalmente en esa vida en la que tienes más nivel de conciencia. Ujú. Con lo cual, ¿qué es lo que está en juego en una terapia regresiva? Lo que está en juego en una terapia regresiva es que con una elevación de la comprensión, del discernimiento espiritual y del nivel de conciencia del consultante, puede resolver muchísimos problemas que teniendo origen en otras vidas, sin embargo, son cuestiones pendientes de resolver arrastradas a esta vida que le siguen condicionando. Entonces, bien, nos hemos ido y hemos detectado que eso se produjo en otra vida, pero la resolución siempre va a estar en esta vida. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces se hace una escenificación, pues por ejemplo, en sanación energética realizamos una escenificación de cómo se puede resolver el conflicto generado en una vida anterior. Pues, por ejemplo, a una persona pues, que le han quemado viva, y yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece el más truculento, ¿no? Y entonces Claro. tiene un fuerte trauma con el fuego y entonces cada vez que ve algo de fuego, pues le entra pánico y colapsa. Y entonces, ¿qué ocurre? Personaje de esa vida se le pueda hacer comprender la situación de que eso, bueno, pues en fin, se produjo por unas circunstancias determinadas que tenían como objeto un aprendizaje. Se le puede llegar a hacer comprender que eso está superado y que lo que tiene que hacer es, en fin, mirar hacia adelante. Pero realmente el que va a redimir es un término un poco bíblico, pero lo vamos a utilizar porque nos sirve, el que va a redimir el conflicto no curado de una vida previa es el personaje que actualmente es el consultante en una terapia regresiva, porque si él lo entiende, si él lo supera, si él realiza una comprensión con conceptos más elevados que le permitan disolver el trauma y el dolor que viene arrastrado, entonces va a redimir al personaje previo. Aunque escenificamos que hacemos esa redención en el personaje previo y le hacemos comprender a él y hablamos con él, pero realmente el que le va a redimir es el consultante, que si entiende lo que ha ocurrido y lo entiende sin dolor, va a liberar del dolor al personaje previo. Esto es algo fundamental para entender cuando se hace una terapia regresiva. Bien, no es que no sea posible realizar esa resolución del problema tratando al personaje previo dentro de lo que es la terapia. Se puede tratar al personaje previo. En el fondo está realizando lo mismo porque el personaje previo está actuando a través del consultante.
pero quien resuelve realmente es el consultante. Como tú has dicho, el consultante es el que está ahora mismo en capacidad, por estar en este momento, en esa sesión terapéutica, está en su turno de poder resolver esa cuestión. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es otra cosa fundamental que hay que entender. Luego, pues hay otras cosas que yo creo que son algo menores en toda la problemática que puede surgir en una consulta de terapia regresiva. Pues, por ejemplo, te puedes encontrar con situaciones en las que pues tienes una cuestión genealógica. Yo no sé si en las terapias regresivas hacéis una distinción entre vidas pasadas y cuestiones de antepasados. En este caso te pregunto, Jorge, ¿cómo lo enfocáis? Bueno, no, lo de antepasados puede llegar a haber algún vínculo karmático o porque, por ejemplo, no sé, se da cuenta, el consultante reconoce a otro personaje que está con él en esa vida pasada que fue quemado, ¿sí? Y resulta que reconoce en los ojos del padre de esa vida pasada al hermano de hoy, ¿no? Entonces es la misma alma animando a otra personalidad, ¿sí? Y encuentra algunas consecuencias, porque a lo mejor ese hermano, él lo ignoró en ese momento que lo quemaba, ¿no? Y entonces el hermano lo ignoró y eso él encuentra que tiene alguna consonancia con su vínculo con el hermano actual hoy. En ese sentido se puede encontrar. No sé si te referís a lo transgeneracional en otro sentido. En eso Sí, sí, sí. no, es más o menos en ese. Es decir, yo también pienso que lo más frecuente que se puede encontrar un consultante, pues puede ser precisamente la cuestión de que hay antepasados que asumieron unas misiones vitales concretas y no las lograron llevar a cabo. Entonces, esos personajes antepasados previos tienen la expectativa de que un personaje sucesor vaya a hacerse cargo de aquella misión que él decidió afrontar, pero no pudo llevar a efecto. Y entonces hay una cierta interacción genealógica entre esas cargas asumidas por los antepasados que se trasladan a los sucesores y los antepasados están poniendo la esperanza de que el sucesor sea el que termine esa misión o contrato vital que tenía el antepasado. Y entonces aquí hay dos formas de actuar. Eso, perdóname, un paréntesis, Sí, eso se ve claramente en constelaciones, por sí, sí, ejemplo, sí, ¿no? efectivamente, Claro, efectivamente. Bueno, al final las constelaciones es una técnica, la terapia regresiva es otra técnica, la sanación energética es otra técnica, pero el problema es el mismo, con lo cual se claro. puede afrontar desde diferentes perspectivas, ¿no? Ujú. Vamos a hacer una diferencia muy interesante entre lo que es un contrato de vida, un contrato vital o una misión de la vida y un residuo kármico, porque esto es muy interesante que el terapeuta regresivo lo entienda. Esto es una distinción que no es de Set, es de otra entidad que se llama Crión y que lo deja muy claro porque precisamente para los terapeutas, pues para cada uno en su vida personal, pero para los terapeutas que están tratando esta serie de cuestiones, pues es muy interesante ver esa diferencia. Por ejemplo, una persona puede tener desde que es adolescente unas inclinaciones muy claras hacia una profesión, ¿no? Pues hay una persona que tiene el deseo clarísimo de dedicarse pues al arte y entonces está siempre obnubilado con la cuestión del arte, visita los museos, compra libros de arte y decide que su vida va a ser dedicarse al arte, ¿de Ujú. acuerdo? Y luego pues resulta que cuando se va a dedicar al arte pues su vida no fluye, no hay facilidad, empieza a dar pasos en ese camino y no surgen las cosas. Y de esto yo estoy seguro, he puesto el ejemplo del arte porque estoy seguro que todos nosotros reconocemos muchísimos casos de personas que se lanzan en su vida a la carrera artística y no acaba de cuajar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente lo que tienen es un residuo kármico porque en muchas vidas anteriores
se han dedicado a ser artistas, con lo cual tienen ya una inclinación natural, esa conciencia del personaje viene con una inclinación interna hacia el arte. Pero si ve que una vez que encamina sus pasos y sus acciones vitales hacia el mundo del arte y no fluye y no resulta, entonces se tiene que dar cuenta que eso es una señal de tu yo superior, una señal de tu conciencia en otros niveles que te está diciendo que ese no es tu contrato vital en esta secuencia vital, esa no es tu misión, que eso es simplemente un residuo kármico que arrastras de que te has dedicado al arte muchas vidas. Entonces, la diferencia entre un residuo kármico y un contrato vital es la siguiente, que cuando te dedicas al residuo kármico, todo son dificultades y cuando te dedicas a tu contrato vital, a tu misión, todo son facilidades. Con lo cual, una persona siente que tiene que ser artista, pero cuando ve que no fluye, que no funciona, que no consigue, que no cuaja, pues tiene que, alguien por lo menos le tiene que explicar, y puede muy bien ser el terapeuta kármico, tiene que explicar que el contrato vital suyo no es por ahí porque las señales son claras. ¿Y por qué explico todo esto? Porque precisamente puede haber una carga genealógica de antepasados que también fueron artistas y que tienen la expectativa de que el sucesor triunfe en el mundo del arte. Y esa expectativa es una energía que le está influyendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el sucesor internamente tiene una inclinación hacia el arte que viene reforzada por la expectativa energéticamente manifestada del antepasado. Entonces, si no es su misión de vida, porque no cuaja y no sale bien, el terapeuta regresivo, el terapeuta de regresiones, tendría que lograr indicarle al consultante que se plantee que no sea su misión de vida, su función en la cual puede desarrollar todo su talento de forma natural, y que lo que tiene que hacer es romper el vínculo energético con el antepasado que está empeñado en que este sucesor llegue a hacer lo que él no pudo. Tiene que romperlo, tiene que cortarlo, ¿eh? Y a partir de ahí buscar realmente cuál es su función vital, su contrato real de esa secuencia vital, que será aquel en el que desempeñando todo su esfuerzo hacia ese camino surjan todo facilidades y todo pues retribuciones inmediatas Claro. y influencia, ¿no? Eso a veces se Entonces, esta es otra cosa presenta, importante. claro, eso a veces se presenta cuando en el espacio entre vidas, cuando el consultante llega en fragmento y a veces hay algún ser de luz y se aprovecha a preguntar este tipo de cosas, eso, o va directo a eso, a veces va directo, ¿no? Pero a veces esas cuestiones también se develan, pero está muy interesante tener en cuenta de que se puede indicar esto, ¿no? Como una Claro, cuestión una cuestión sanadora también, ¿no? Porque si vos estás luchando, luchando, luchando por ser artista hace 15 años y no pasa nada, algo pasa, claro, evidentemente, ¿no? O sea, bien, claro. bien. Y bueno, pues eso es otro punto que yo creo que es interesante que tenga en cuenta el terapeuta de regresiones. Y luego hay otro punto que esto es una idea general, pero que conviene remarcarla cada vez que haya oportunidad de hacerlo, conviene remarcar esta idea general porque yo sigo encontrando en los estudiantes de espiritualidad y en los estudiantes de diversas técnicas como la terapia regresiva mucha confusión y es la cuestión de predestinación versus libre albedrío. Aquí yo sigo encontrando mucha confusión y creo que es interesante volver a incidir sobre este tema y aclararlo. Vamos a ver. Eh, esta cuestión se plantea de la siguiente manera. Hay personas que piensan, por la razón que sea, porque han escuchado una información sesgada, porque han realizado una interpretación pues, muy superficial de algún texto. Hay personas que creen que hay predestinación y que no hay margen de decisión del personaje humano porque el yo superior lo decide todo. ¿De acuerdo? Entonces el personaje humano nada más que tiene que someterse a todo lo que el yo superior ha decidido y son pruebas que tiene que ir eh, pues sobrellevando de la mejor manera posible. Es como si tú vas a las Olimpiadas y participas en 5 modalidades. Entonces
pues son modalidades fijas, tienes que hacer esto, esto, y no te puedes salir de ahí. Y luego ya lo bien o lo mal que lo hagas, pues depende de tu empeño, pero no tienes capacidad de decisión. Bueno, pues eso, que es la predestinación, es producto de la confusión. En realidad, lo que opera como una ley universal es el libre albedrío. Es una ley que además opera en todos los niveles, tanto en el único nivel real, que es el entorno del espíritu, como en cualquiera de los niveles de la exploración de la subrealidad ficticia, que es todas estas experiencias, estos dramas en los que nos vemos envueltos para cumplir el propósito del espíritu de autoconocerse en las infinitas variabilidades de situaciones posibles. Pues bien, el libre albedrío opera de la siguiente manera. Un personaje humano tiene libre albedrío completo, pero tiene el libre albedrío completo en un marco que es el establecido por el ejercicio de un libre albedrío en un nivel superior. Con lo cual, el ser humano que no entiende esto puede pensar, pues no, hay muchas cosas que yo, por mucho que quiera, no puedo hacer, porque, por ejemplo, yo quisiera ser mujer y no puedo. Y entonces esas personas tienden a pensar que hay predestinación y además les tiende a llevar a procesos de victimismo. No, porque aquí no puedes hacer nada, porque fíjate lo injusta que ha sido la vida conmigo y yo que quería haber sido mujer y entonces fíjate que no puedo serlo, me puedo operar, pero nunca voy a poder ser una mujer tal cual. Y entonces esto es horroroso, Dios es injusto y entonces eso les lleva a una serie de procesos en los que van a generar mucho karma por esa incapacidad de comprensión de lo que está ocurriendo en realidad. Pues bien, el hecho de que tú nazcas con un determinado género obedece a que tú ejerciste tu libre albedrío en un punto antecedente causal a la experiencia humana, en fase de planificación en el periodo entre vidas. Y entonces tú decides que vas a ser un hombre y que vas a tener una serie de circunstancias, con lo cual, ejerciendo tu libre albedrío, enmarcas el libre albedrío del personaje. Pero no es que el personaje no haya ejercido su libre albedrío, es que lo ha ejercido antes, por decirlo de alguna manera. Claro. Y todo esto, pues, viene con que el nodo de conciencia planificadora, a su vez, tiene un marco de libre albedrío que depende de lo que decidió previamente. Previamente, imagínate que en quinto nivel dimensional decidió entrar a experimentar la dualidad. Pues ahí ya ejerció su libre albedrío y dejó un marco en el cual ejercerlo a la conciencia de sexto nivel, el cual deja un marco para ejercer a la conciencia de séptimo nivel, pero siempre hay libre albedrío que se ejerce previamente y te deja un pequeño margen. Claro, esto es muy importante porque en la evolución espiritual, si no se asume completa y cabalmente el principio de responsabilidad, que es yo soy responsable de todo lo que me acontece y toda mi situación procede de decisiones mías previamente adoptadas, si no se asume el principio de responsabilidad, se incurre en roles de victimismo que te atrapan y te impiden comprender y te impiden evolucionar. Y son muy duraderos, pueden durar varias vidas los roles de victimismo. Entonces el terapeuta regresivo creo que tiene ahí pues una misión con el consultante, una misión general, que es no solo eh, mostrarle los posibles orígenes de sus conflictos, sino luego darle la información suficiente para que haga una comprensión liberadora de lo que se está manifestando en el proceso. Y todavía más, algunas informaciones que debe darle el terapeuta de regresión al consultante, muy esenciales, muy básicas de la espiritualidad, como por ejemplo el principio de responsabilidad. Es decir, debiese el terapeuta siempre dejar la idea clara en el consultante, ya se estén examinando cuestiones del pasado o cuestiones presentes, que no hay ninguna situación en la que el consultante se haya visto envuelto de la vida presente, de las vidas pasadas, de cuestiones genealógicas, no hay ninguna en la que él no haya ejercido un libre albedrío previo tal
que haya consentido en tener esa situación, desde otros niveles profundos, desde el nivel del espíritu. Pero es tan importante que si no se asume el principio de responsabilidad, el consultante no va a poder liberar eso que ha salido en la terapia regresiva. No va a poder comprenderlo y resolverlo, porque la única comprensión posible es que tú entiendes lo que ocurre y al entenderlo disuelves el dolor, disuelves la sensación de injusticia, disuelves el victimismo. Ah, claro, ya entiendo cómo funciona esto y entiendo que lo que ahora se me manifiesta en mi vida, que es este condicionante o esta limitación gravísima, viene de ciertos acontecimientos y todo esto me lleva a pensar que no soy una víctima en ningún momento, ni soy una víctima en mi vida de hoy, ni fui una víctima como personaje de una vida pasada, sino que todo respondía a un gran engranaje en el cual las experiencias se van conformando de manera que haya un aprendizaje continuo y una creación, un proceso creativo individual cada uno de lo que quiere su alma llegar a comprender y por lo tanto a ser. Entonces, bueno, pues esta es otra cuestión interesante que debe tener en cuenta el terapeuta. Sobre todas estas cuestiones, pues hay una generalidad y es que el terapeuta de regresiones debiese poderle hacer eh, una psicoterapia espiritual al consultante mientras le hace la terapia de regresión, para darle herramientas al consultante para poder ir comprendiendo con base en la información espiritual todo lo que va saliendo, para que pueda haber una liberación o instantánea o posterior en un proceso reflexivo del consultante. Bien, interesante. Bueno, yo la verdad es que no tengo un guión, sino que voy un poco improvisando lo que creo que puede ser Ujú. interesante para el terapeuta de regresiones. Pero claro, es que el tema de la reencarnación es tan amplio, es tan poliédrico, porque tenemos no solo la información de SED, tenemos información casi de los principales reveladores modernos y contemporáneos sobre temas de reencarnación, pero además amplísima, ¿no? Por ejemplo, pues Ramta habla muchísimo del tema de la reencarnación, tiene incluso libros enteros, habla Crión, habla Tobías, Set habla muchísimo, pero luego toda esta información viene complementada y matizada por otros tipos de informaciones que al final te hacen un puzzle completo, ¿no? Y entonces sería interesantísimo que el terapeuta de regresiones, pues se inclinase a tener todos estos textos como libros de cabecera, para estar siempre un Claro. poco refrescando. Sí, 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 sí. Sí, son libros de estudio en realidad que te Sí, permiten comprender la dinámica de la reencarnación y la dinámica de lo que pasa con el alma en el astral, post-mortem, ¿no? Porque eh, no solo esto está ligado a los propósitos, digamos, del espíritu en su libre albedrío, del diseño previo, sino que hay un montón de cuestiones que intervienen, ¿no? Pero bueno, claro, en un solo video no vamos a poder hablar de todo, pero básicamente a mí me gustaba pensar de hacer una reseña como lo que estamos haciendo justamente, y no sé si hay alguna cosa más con respecto a las creencias, por ejemplo, a lo que yo creo, lo que cree el fragmento en esta sí, experiencia real, ¿no? De aquí a ahora. sí, es que las creencias, en el caso de la experiencia de la conciencia, una experiencia humana o cualquier otra, las creencias son creadoras, es decir, en lo que crees, crea realidad, ¿no? Y entonces, pues, mira, hablando de las creencias, otra cuestión que debe tener muy presente el terapeuta es la siguiente. Em, y todo esto un poco, pues, en lo que estamos diciendo, referido a esa psicoterapia espiritual que puede ir ofreciendo el terapeuta al consultante, pues finalizada la regresión o incluso en medio de la regresión, pues como unas inducciones hipnóticas que le puede ir dando, ¿no? Hay una cosa que tiene que tener muy clara y es la siguiente. Em, el ser interno, es decir, la estructura leñosa del árbol, ¿no?
la conciencia de fondo, no es la mentecita de personaje, que sería la hojita del árbol, ¿no? El ser interno provee de todas las herramientas que necesita el personaje, provee de todas las herramientas de forma intuitiva, ¿eh? Pero el personaje luego, con base en su sistema de creencias, pone una barrera a que entren algunas de las herramientas del ser interno que le ayudarían a solucionar algo. Pone la barrera e impide que entren. Entonces, por eso, en toda terapia espiritual, fíjate, en toda terapia en general, pero más en toda terapia espiritual, hay que derribar muchísimas creencias condicionantes y limitantes, que son todo ese conjunto de creencias que podemos definir como la conciencia de masa, ¿eh? Ya sabes, pues que el hecho de estar ahora mismo en redes sociales buscando información espiritual, pues te lleva a recibir información que no solo es espiritual, que pues muchas veces se define como información conspiranoica, pero que te lleva al cuestionamiento de muchísimas cosas que crees que son verdad y que el sistema oficialista del mundo te está contando como que son verdad y sin embargo no lo son. Con lo cual tú ahí empiezas a derribar muchas barreras que son creencias que tienes asumidas desde tu infancia y empiezas a desarrollar una sanísima capacidad de cuestionamiento de todo. Pues bien, el problema de la evolución espiritual en un personaje humano actual, uno de los problemas es que su conjunto de creencias impiden que lleguen conceptos más elevados gracias a los cuales él pueda realizar comprensiones más elevadas que disuelvan los nudos energéticos kármicos y pueda resolver el problema. Entonces, muchas veces el terapeuta debe realizar una labor que es la de ir poco a poco derribando todas esas barreras que tiene el consultante que le impiden recibir información, ya sea vía intuitiva por su ser interno, ya sea vía directa por el terapeuta, porque pues esto sería como dar unas ciertas pautas para que el consultante pueda después, a partir de esas pautas, aceptar una información posterior que le va a ayudar Ujú, a realizar su proceso, porque si no derribas algunas barreras, no va a aceptarte cierta información que le podría ayudar a resolver su proceso. Con lo cual es como que eh, la sesión de terapia de regresiones no vendría mal que tuviese una cierta continuidad en el tiempo para poder preparar al consultante, prepararle con una base que le amplíe un poquito su mentalidad para que pueda aceptar algunas ideas que luego le permitan a su vez ser herramientas muy útiles en la gestión de esos problemas que aunque el terapeuta le acompañe, realmente el que va a tener que resolver es él. ¿Qué pasa? Que ese conjunto de creencias cerradas, pues por poner un ejemplo, pues todos sabemos que hay personas que nunca irían a hacerse una terapia de regresiones, dado que su sistema de creencias les impide ni siquiera plantearse confiar en todas estas cuestiones que cree que son voladuras, chifladuras y falsedades de estafadores. Entonces, ese es el ejemplo extremo. Es decir, un terapeuta no puede ayudar a una persona que no ha tenido su primer despertar espiritual debido al rígido sistema de creencias. Pero yéndonos a un punto intermedio, hay personas que, aunque han derribado murallas muy altas, sí aceptan ahora mismo que la terapia espiritual les puede ser de utilidad, pero siguen manteniendo algunas pequeñas barreras que hacen que lo que el terapeuta pueda hacer con él no sea de excesiva eficiencia. Entonces, quizás el terapeuta debiese realizarle una preparación previa que le abriese un poquito la mente para luego precisamente poder aceptar algunas herramientas que el terapeuta le da y que le van a servir indudablemente para poder resolver. ujú. Sí, eso, bueno, en el caso, por lo menos mío, hay una instancia dentro del diseño del abordaje que se llama la post-regresión.
¿no? La posregresión yo la realizo al mes, mes y medio, y allí no solamente se hace un repaso de las revisiones sintomáticas, sino que se hace un repaso de toda la regresión, porque muchas veces no se acuerda la persona, que yo tengo todo anotado, y en ocasiones hay que explicar cosas, ¿no? Porque, o sea, ¿qué te pareció esto de ver que en los ojos del soldado que te mató ahí con la lanza, resulta que reconociste a tu esposo de hoy? ¿No? ¿Qué sentiste con...? Claro, y no entendí. No puede ser, ¿cómo? Entonces, claro, hay que empezar a explicar un poquito estas cuestiones que a veces son complejas, ¿no? Porque esto ya lo hemos tratado en varias ocasiones. Después yo voy a invitar que busquen los otros videos y puedan ver. Pero esto, digamos, del yo superior, la conciencia originaria que genera las ramas, las ramitas, todo lo que hemos explicado varias veces, es un concepto difícil de comprender, como la multidimensionalidad, ¿no? La simultaneidad, todas estas cosas. No está la mente concreta del personaje diseñado para interpretarlo, no lo entiende. ¿Cómo? ¿Por qué? Y porque el diagrama de esto es un diagrama lineal, ¿no? Con pasado, presente y futuro, en el aquí y ahora. Entonces, no, ¿cómo que está todo pasando a la vez? ¿Cómo que los distintos personajes del pasado romano o de una progresión en el 8530 se están afectando mutuamente? Bueno, sí, de hecho, hay un procedimiento que yo realizo en que si, por ejemplo, fíjate vos, ¿no? Vamos a dar un ejemplo armado ahora, ¿no? Si yo tengo mucha baja autoestima en esta experiencia, y resulta que me voy a una vida pasada donde era una mujer que era soldado de una división que tenía mujeres, los celtas, no sé, en determinado. Resulta que vos podés hacer un diálogo entre fragmentos donde tu propio fragmento te diga a vos qué cuestiones podés hacer y tener en cuenta para tener una autoestima más alta hoy, como la tenías vos ahí. ¿Tá? Y yo lo he hecho varias veces y te da información y te habla el fragmento y te dice. Entonces vos decís, wow, no, claro, el consultante termina diciendo, pará, acá me explotó la cabeza, no sé qué pasa, ¿no? Muchas veces es muy común escuchar esta frase, termina la regresión, todo, che, yo no me lo habría imaginado todo esto, ¿no? Claro. Y cómo se evalúa, ¿no? Nosotros que estamos, ayer justamente tuvimos reunión del grupo de investigación de la asociación, donde estamos haciendo un estudio para publicar en revistas científicas. ¿Cómo se evalúa que es real lo que sucede? Por la remisión sintomática. Si vos le tenías terror al agua, no podías ni mirar una pileta, y es que te ahogaste en un barco en vida pasada, y transitas toda la experiencia, y terminás con eso para siempre, resulta que se te va el miedo al agua hoy, bueno, evidentemente tenés una evidencia empírica que te está mostrando, che, pero esto fue real, porque si no, no pude habérmelo imaginado y que se me pase la cosa, ¿no? Yo esto lo he discutido con muchos psicólogos clínicos, y yo tuve un caso, no sé, una sesión que se le fue una fobia social en una sesión al consultante, que se fue a probar a un shopping después de la sesión a los 2 días y resulta que no sentí nada, antes no podía ni acercarme acá, ¿no? Entonces te dicen, no, espera, porque esto no puede ser, una terapia para una fobia dura un año, por inventar algo, un año y medio, bueno, ahí tenés la grabación, tenés la entrevista a la persona que cuenta lo que le pasó, está en el canal, ¿no? Entonces, esto de acceder a lo que en terapia regresiva se llama estado expandido de conciencia, es decir, que no, la conciencia no tiene solamente dos estadios como creemos nosotros, vigilia y sueño, sino que hay estados intermedios que pueden ser interpretados como un estado meditativo, permite poder acceder a cuestiones que están fuera de la conciencia habitual. Y entonces ahí es donde aparecen todas estas cuestiones, ¿no? Tengan que ver con lo que tengan que ver, ¿no? Porque hay mucha variedad de cosas, ¿no? Pero básicamente, en el tema que nos toca hoy,
Otra de las cuestiones que, no sé si vos tenés previsto alguna cosita más, se nos quedan 10 minutos más o menos, pero una de las cuestiones es el atrapamiento del fragmento en la muerte. Eso es otra cosa que creo que Seth lo trata también sobre la muerte, ¿no? Sí, 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 ¿Y sí, sí, qué podemos aportar de eso? sí. El atrapamiento se trata en muchos textos, lo trata Seth particularmente, lo tratan todos. El libro de Urantia le dedica bastante, bastante información a esta cuestión. Y bueno, pues aunque lo hemos hablado ya, pero vamos a darle otro repaso ahora desde el punto de vista de qué te puedes encontrar en una terapia de regresión. Pues bien, el atrapamiento es sencillamente que la conciencia, por circunstancias muy diferentes, cuando muere el personaje humano y realiza el tránsito, no está preparada para entender lo que está ocurriendo. Esa conciencia tiene sin solución de continuidad conciencia de lo que está pasando. Es decir, tú cuando te mueres, la conciencia de personaje humano deja el cuerpo y sigue consciente. Y entonces empieza a vivir a partir de que el cuerpo ya no puede alojar a esa conciencia, la conciencia sale del cuerpo, a partir de ahí comienza una experiencia en otro nivel dimensional. Entonces, si tú que te estás llevando tu conciencia, la de personaje humano, la que tenías aquí en tu cuerpo, te la estás llevando fuera, en otro vehículo, un vehículo que es el cuerpo sutil, energético, 1000 veces más ligero que el cuerpo físico. Si tú no tienes información suficiente o si tu sistema de creencias es muy cerrado, desde el momento en el que empiezas a tener una experiencia en otro entorno dimensional, puedes tener una reacción y tomar una serie de decisiones que te hagan cerrarte en ti mismo y no interaccionar en absoluto con todo lo que puedes encontrarte en ese otro nivel dimensional alrededor tuyo. Tú cuando estás en la experiencia humana te estás relacionando con otras conciencias de personaje, con otros cuerpos. Pero si cuando te mueres por el hecho de no entender nada de lo que está ocurriendo, nada, te cierras en ti mismo y no interactúas con otras conciencias, entonces no solamente no sabes lo que está ocurriendo, sino que además no te dejas aconsejar. Es más, te puedes convertir en una conciencia que puede ser manipulada por otras conciencias. Hay hay una forma de explicar en qué consiste espacialmente el astral, espacialmente, y es que se dice que pegado a la superficie de la Tierra y en niveles subterráneos se encuentra lo que se denomina el bajo astral. El bajo astral es esa parte de ese sexto nivel dimensional donde las energías son más densas, porque el astral es muy amplio y tiene muchos subniveles dimensionales que vienen caracterizados por el nivel de frecuencia de la energía de las conciencias que se encuentran allí. Entonces, digamos que hay un cierto concepto espacial, igual que hay un concepto espacial en la experiencia humana, y tú tienes el punto espacial, el de Europa, el de América del Norte, el de América del Sur y el de Asia, y está claramente dimensionado, pues tú en el astral también tienes cierta componente espacial. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que está más pegado a la Tierra es el bajo astral. Y precisamente es donde vas a parar en cuanto te mueres si no tienes conciencia suficiente para saber qué está ocurriendo. Si tienes conciencia suficiente para saber qué está ocurriendo, rápidamente abandonas el bajo astral y te vas al nivel que te corresponde, a tu nivel de conciencia. Y ahí tienes una interactuación con otras conciencias que van a empezar a explicarte qué es lo que sucede en el periodo entre vidas y vas a empezar a hacerlo. Pero si tú no tienes el suficiente conocimiento y nivel de conciencia y discernimiento e información, y si tu sistema de creencias encima son tremendamente perjudiciales para ese proceso, pues cuando te mueres lo que haces es quedarte atrapado en tu propia fantasía. Tu propia fantasía, lo has dicho antes, hay personas que creen que van a ir al infierno y se pasan un tiempo en un infierno que han generado ellos mismos.
y tienen su vehículo en ese infierno y lo viven exactamente igual que si fuese una experiencia totalmente real. Y hay otras personas, pues, que se creen que no hay nada. Entonces, dice Seth, dicen otros reveladores, que hay sitios del bajo astral donde te encuentras filas larguísimas, indefinidas, de personas que están metidas en una especie de caja sin hacer nada, esperando que ocurra algo, porque creen que no hay nada. Y entonces no hacen caso de las conciencias que vienen a decirles, oye, que no, que tienes que continuar tu evolución, que no te puedes quedar aquí, pero no les hacen caso porque su sistema de creencias de no hay nada implica que no ven ni oyen nada de otros asesores que vienen a intentar movilizarles de allí. Entonces el atrapamiento puede surgir por creencias, puede surgir por traumas, puede surgir pues por cualquier cuestión psicológica, por cualquier cuestión psicológica que te impida entender qué es lo que sucede a continuación e interaccionar con otras conciencias. Entonces, bueno, pues por ejemplo, imagínate un hospital psiquiátrico, las conciencias que te puedes encontrar en un hospital psiquiátrico, personas humanas con un nivel de psicotismo extremo, pues esas personas, cuando se mueren, van con ese nivel psicótico extremo al astral y están exactamente igual. Pues eso Mm. es otro motivo de quedarse atrapado. ¿Eh? O una persona que en una vida, pues la mueren, la asesinan, la matan, transita después de un proceso de tortura horroroso e insoportable. Y entonces tiene un trauma tan enorme que pasa al astral con ese trauma. Entonces, bueno, pues hay mil y una situaciones en las cuales te puedes encontrar con situaciones de atrapamiento en el astral de conciencias que han pasado para allá, pues sin las herramientas necesarias para poder continuar mínimamente el camino. Y eso es un poco lo que se puede encontrar el terapeuta de regresiones, que puede encontrarse pues con personajes del ciclo de reencarnaciones, pues es que ni siquiera se puede interactuar con ellos, es que están completamente pues zombificados, o sea, sin expresión y sin habla. Y esa energía, lógicamente, arrastrada al personaje actual. ¿Cómo se soluciona eso? El personaje actual tiene que elevar su nivel de conciencia espiritual porque la elevación del nivel de conciencia espiritual va resolviendo casi automáticamente todo lo que va dejando por debajo. Sí, pueden quedar residuos kármicos que haya que tratar, pero si no hay comprensión y discernimiento espiritual, no hay resolución del problema. Y esto Bien. es una generalidad. Bien. Sí, algunas otras cuestiones tienen que ver, por ejemplo, con que nos hemos encontrado con un accidente violento, ¿no? Por ejemplo, que sale tan rápido o una persona que parte en coma, ¿no? Por ejemplo, hablando la otra vez con un terapeuta, decíamos que, claro, hay una conciencia local que está producida por la actividad neuronal y una conciencia no local que es la que sale, que sería el alma, ¿no? Entonces, como la conciencia local está dormida por la situación farmacológica, o por lo que sea que está sucediendo, o por el trauma, o por el choque, o por lo que sea, no se entera la conciencia no local de que, hey, acá te fuiste, ¿no? Y claro, y sale al astral y, bueno, la cantidad más perdida que nos hemos encontrado, ¿no? Bueno, hay un caso muy concreto de manual de este tema y es el siguiente. Una persona tiene un accidente de tráfico y no se da cuenta. Le han embestido y ha muerto en el acto. Esa persona sigue yendo a su casa Ah, sí, claro. y va a su casa y sigue en su casa como si no se hubiese muerto. Bueno, a ver, es la película El Sexto fantasma Sentido, típico de la claro. casa. Es la película Sexto Sentido, ¿no? La que Eso siempre es, exacto, citamos, y exacto. Bruce Willis, evidentemente, Exacto, no exacto. la vamos a espolear para los que no la vieron, pero bueno, Bueno, todo este, esto realmente es de conocimiento público porque ha habido tantas terapias de regresión bien documentadas que luego han generado además guiones de películas. Todo esto, en realidad, mucha gente no lo acepta, pero lo conoce. sí, Rápidamente dice, ah, claro, lo de la película aquella en la que... Bueno, pues que eso es cierto, eso ocurre. Eso está claro, documentado en terapias regresivas. claro, 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 claro.
Bueno, y habrá muchas cuestiones más enmarcadas dentro de estos dramas de reencarnación, ¿no? Que tienen que ver a veces con estas cuestiones de la misión de vida, con el propósito, ¿no? Me permitís Sí, recalcar una cosa que también es bueno que la sepan, es que si bien el libre albedrío, donde en ese espacio previo, ¿no? Sexta dimensión, se programa, ¿no? Lo que, junto con la ayuda de guía, lo que el personaje va a desarrollar para su aprendizaje. Pero hay una cuestión que también hay que tener en cuenta, es que el personaje en vivo tiene libre albedrío también, ¿no? O sea, el personaje en puede su marco dejar, total. claro, puede dejar de hacer algo o hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, y después, bueno, la otra gran cuestión que es difícil de hacer comprender a los alumnos es de todos estos, de la proyección del árbol, ¿quién soy yo? Todos. Porque, claro, pero es importante decir que cada proyección de esa conciencia que es el espíritu, ese yo que está acá o que sos vos, sigue su camino propio y es un ser con su propia historia y sigo siendo yo. ¿No? No es que yo me voy a diluir en la nada después, ¿no? Porque esto No, también es otro tema interesante. Por lo tanto, estos espíritus generadores de fragmentos también son co-creadores, ¿no? De vida, sí, de experiencias, ¿no? Eso es muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Es quizás un tema para otro encuentro, sí, 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 sí. pero está bueno y está bueno no, porque esto ha salido en conversaciones, no tener el temor, pero bueno, entonces, o sea, a ver, yo solo soy un actor que está allá en quinta dimensión y cuando termino yo desaparezco y era solo una prueba que hizo él, a ver este títere cómo se maneja con él. No, 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 yo voy a seguir siendo yo, ¿sí? Entonces, Es que la comprensión del árbol de conciencia da para una sesión, ¿eh? sí, Porque lo decimos así muy rápido, lo ponemos como ejemplo muy rápido, pero ahí quedan muchas cuestiones que si se entendiese bien, abrirían muchísimo la mente de las personas para poder recibir otra información, ¿eh? bueno, Sí, sí daría para una sesión el árbol de conciencia. eso lo vamos a planear para un próximo encuentro entonces. Y bueno, esperemos que las pinceladas que fuimos dando con esto, que son a veces muy profundas, generen comentarios, preguntas, ¿sí? Y que las dejen allí en el video y que, bueno, fundamentalmente puedan servir para la comprensión no solo de las personas que no son terapeutas, sino de los terapeutas que están llevando adelante regresiones y cómo es la dinámica de estas cuestiones, ¿no? Así que, bueno, Perfecto. agradecerte, Iván, como siempre, Muy bien, gracias por Jorge. tu tiempo. Y, Gracias a ti por la invitación. y bueno, cierro el video y seguimos un segundo por privado. Muchas gracias a todos por estar allí. Muchas gracias.